Mi hermana me humilló en su boda frente a todos. Lo que hice después hizo que se le borrara la sonrisa. En la boda de mi hermana, mi tarjeta en la mesa decía: pobre sin estudios, una don nadie. La sala entera estalló en carcajadas. Mi hermana soltó una risita y dijo: no se rían tanto, ¿eh? Capaz que llora. Con total calma saqué mi celular y llamé a mi secretaria. Pero lo que pasó después dejó a todos boquiabiertos. En un barrio residencial tranquilo a las afueras de Guadalajara, se oían sonidos suaves desde mi antigua casa en la calle de Los Álamos. La neblina matutina aún flotaba en el aire. Muchas familias habían vivido en esa calle centenaria por generaciones. Y la mía, los Mendoza, era una de ellas. Me desperté con el mismo silencio apacible que conocía desde niña, hace ya 38 años, en la casa donde crecí. Incluso ahora, después de que mis padres fallecieron, mi cuarto seguía lleno de calidez. Junto a mi cama, la silla de tejer favorita de mi mamá. Cerca de la ventana, el helecho de mi papá moviendo sus hojas suavemente con la brisa. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. Sonreí al saludar las fotos de ellos en la sala. Era mi ritual diario. Mis papás, Jorge y Marta Mendoza, seguían cuidando de mí como siempre. La foto era de su aniversario de bodas de plata. Papá, orgulloso con su gafete de maestro de secundaria. Mamá, radiante con un vestido hecho por ella misma, con delantal bordado a mano. Sobre la mesa de madera antigua, un sobre seguía abierto desde la noche anterior. La invitación de boda de mi hermana Jimena. Las letras doradas bailaban sobre el papel lujoso con un toque de ironía. En una esquina, el logo de su pastelería. Dulces Jimena. Esperamos que tú también encuentres a alguien especial. Tomé la invitación y solté un suspiro profundo, sin poder evitar que regresaran los recuerdos de aquel día, 3 años atrás. El día en que mis padres se fueron de este mundo. Esa mañana había empezado como cualquier otra. Papá se preparaba para sus últimas clases antes de jubilarse. Mamá salió apurada, diciendo que iba a probar nuevas recetas en la pastelería de Jimena. Y al atardecer, llegó la llamada de la policía de la ciudad. Un accidente en un cruce con un camión de carga. Murieron en el acto. Todavía podía sentir la escena. Yo sosteniendo a mi hermana que gritaba, en el pasillo frío del hospital: Catalina, quiero que cuides de Jimena. La voz del contador, el señor Torres, leyendo el testamento de papá, aún me retumbaba en los oídos. Mamá me había pedido lo mismo, que apoyara a mi hermana hasta el final. Ellos solo pensaban en nosotras. Cambié el agua del florero en la sala. Los claveles blancos brillaban con la luz de la mañana. Lo entiendo, susurré frente a las fotos en el altar. Abrí el closet y saqué un vestido azul marino. Sencillo. No quería opacar el día de mi hermana. Prendí en el cuello un pequeño broche de perla que era de mamá. Frente al espejo, observé mi reflejo. Mi forma de vivir reflejaba la humildad que heredé de mis padres, como hija de los Mendoza. Mi rostro sin maquillaje mostraba la mirada seria de mi papá y la sonrisa cálida de mamá. Jimena siempre decía que mi vida era demasiado aburrida, pero para mí era suficiente. A diferencia de mi hermana, que siempre era un torbellino de brillo y ruido, yo elegí vivir tranquila en la casa donde crecimos, rodeada de los recuerdos de nuestros padres. Jimena, deseo que seas feliz, pensé en silencio, con firmeza. Era también una promesa, seguir cumpliendo lo que le juré a nuestros padres. El salón de eventos del Hotel Quinta Real en Guadalajara brillaba con una luz dorada como el champán. Candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas, iluminando cada rincón del lugar. Arreglos florales enormes decoraban las paredes, llenando el aire con aromas de rosas y lirios. En la recepción, las amigas de Jimena, famosas en Instagram, repartían galletitas especiales de Dulces Jimena a los invitados. Cada galleta llevaba las iniciales J&A y estaba hecha para lucir linda en las fotos. ¡Está guapísima! ¡Parece una princesa! Invitadas con vestidos de cóctel deslumbrantes se acercaban a Jimena para llenarla de elogios. Y sí, estaba radiante, como Cenicienta, con un vestido hecho a medida por la diseñadora mexicana Carla Fernández. En su cuello brillaba un collar de diamantes de Casa Bizarro, símbolo de su éxito como influencer y dueña de pastelería. Decían que un pedacito del encaje favorito de mamá estaba cosido en la orilla del vestido. Bien escondido. Damas y caballeros, muchas gracias por su paciencia. Damos inicio ahora a la ceremonia de matrimonio entre Jimena Mendoza y Alejandro Juárez. La voz del maestro de ceremonias resonó en el salón mientras los invitados comenzaban a dirigirse a sus lugares. La gente se movía hacia las mesas asignadas. Al frente del gran salón se alzaba un enorme arco de rosas rojas. Debajo de él, los asientos elevados de los novios ya estaban listos, decorados con esmero. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, diseño de la propia Jimena.
y cada una puesta con fina cerámica de Talavera con bordes dorados. Cada mesa tenía un tema: influencers, figuras de los medios, diseñadores, todo reflejando el círculo social de mi hermana. Y allá al fondo, arrinconada como si fuera de relleno, estaba la mesa de la familia. Fue justo en ese momento que entré por la puerta principal, con mi vestido azul marino sencillo y el pequeño broche de perla de mamá, brillando discretamente bajo la luz de los candelabros. El ambiente se congeló por un instante al verme. «Uy, ¿ese vestidito tan simple?», murmuró alguien. «¿Esa es la hermana de la dueña de la pastelería?». Me la imaginaba muy distinta. Los susurros se propagaron como pólvora. Caminé hacia mi lugar en silencio, como si no escuchara nada, con una dignidad rara en medio de tanta extravagancia. Mi expresión se tensó un segundo al ver la tarjeta en mi sitio. Ahí estaba escrito, en letras doradas decoradas: preparatoria terminada, soltera, pobre alrededor. Las otras tarjetas llevaban títulos glamorosos como influencer del momento, socialité del año, magnate de los medios. ¡Ajá! Aquí está, la tarjeta de la hermana mayor. La voz de Jimena sonó fuerte, con toda la intención. Sus amigas se acercaron enseguida, riendo al unísono. Los flashes de los celulares comenzaron a dispararse por todos lados, capturando el momento. «¿Qué tal, ¿No quedó perfecta? Una presentación a tu altura, ¿no?», dijo ella con esa sonrisita hipócrita. «Al fin y al cabo, tú nomás terminaste la prepa y vives encerrada en esa casa vieja». Nunca olvidaré la manera en que mi hermana sonrió. No fue una sonrisa alegre ni genuina. Fue esa mueca seca, cargada de superioridad, como si yo no mereciera estar en el mismo lugar que ella. Y ahí estaba yo, de pie frente a la tarjeta más humillante que alguien haya escrito jamás. Preparatoria terminada, soltera, pobre. La sala se reía. Yo escuchaba los murmullos, las carcajadas contenidas, las miradas esquivas. Podía ver a las amigas de Jimena tomando fotos de la tarjeta, compartiéndola entre ellas como si fuera el chiste de la noche. «¿Qué tal, dijo mi hermana con esa voz chillona, pretendiendo que era una broma ligera. Al fin y al cabo ella siempre fue así. Sencillita. Sencillita. Así me definía. Como si ser sencilla fuera algo de lo que avergonzarse. Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, pero no por vergüenza. Era otra cosa. Una mezcla densa de dolor y resolución. Con calma saqué mi celular y marqué el número que ya tenía guardado. «Buenas tardes, Teresa», dije con voz clara, sabiendo que todos me oían. «Puedes avisar al aeropuerto que estaré allá en 1 hora. Y por favor, confirma la reunión con el consulado. No puedo permitir que ese patrocinio se retrase». Colgué. No miré a nadie. Solo regresé el celular al bolso y me senté en la mesa de los Mendoza. La mesa donde nos arrinconaron como si fuéramos una nota al pie en la historia de Jimena. «¿Reunión con el consulado?», susurró alguien cerca. «¿Patrocinio? ¿De qué está hablando?», preguntó otra. Jimena no dijo nada, pero su sonrisa vaciló por un segundo. Un solo segundo. Alejandro, su flamante esposo, me observó desde su asiento. Era la primera vez que sus ojos me buscaban directamente. No con desprecio, con curiosidad. No toqué el brindis. No comí. Apenas sonreí a mis tías y saludé con respeto a los amigos de mis padres. Después de 30 minutos de silencio tenso, me levanté. «¿Ya te vas?», preguntó una de las tías con tristeza. «Tengo un vuelo esta noche», dije simplemente. «Es algo importante». Me acerqué a Jimena. Le extendí una cajita forrada con papel blanco. Nada ostentoso. «Es mi regalo», le dije. «Algo que te ayudará a recordar de dónde venimos». Ella tomó la caja con desdén. La abrió sin cuidado. Dentro, una fotografía de nuestros padres, tomada justo 1 año antes del accidente. Estaban abrazados frente al local original de la pastelería, los dos con harina en el rostro, riendo. También había una nota, escrita a mano por mí. «No olvides que ellos también te hicieron, Jimena, igual que a mí». Ella no dijo nada. Solo cerró la caja de golpe y la pasó a una de sus damas. Al salir del salón, noté que uno de los meseros me seguía con la mirada. Me alcanzó en la puerta y me entregó una carta. «Esto llegó para usted, señorita Catalina. La dejaron hace un momento. Dijo que era urgente». Tomé la carta. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con una letra que reconocí de inmediato. La de mi padre. Mi mano tembló. Abrí el sobre con cuidado. Dentro, una hoja amarilla, descolorida por los años. El papel estaba fechado 3 días antes del accidente. Lo leí de pie, frente al viento nocturno que se colaba por la puerta del hotel. Y al terminar la última línea, supe que nada volvería a ser igual. Mi padre me había dejado algo. Algo que Jimena no sabía. Algo que no aparecía en el testamento oficial. Algo que por alguna razón me fue entregado hasta hoy.
Subí al auto en silencio, con la carta en la mano, aún sin doblar. El chofer me preguntó a dónde nos dirigíamos. No respondí de inmediato. Solo dije, al aeropuerto. Pero antes, vamos a pasar por la casa. Mientras el coche avanzaba por las calles de Guadalajara, mi mente repasaba cada línea de esa carta. Era la letra de mi padre, sin duda. Siempre escribía con una pluma fuente azul, inclinada hacia la derecha, con trazos firmes. Esa caligrafía que me ayudó tantas veces en la primaria, cuando él corregía mis ensayos de historia. Catalina, si estás leyendo esto, es porque no pudimos decírtelo a tiempo. Quería entregártelo en persona, pero ya sabes cómo es la vida. Si algo nos pasa, esta carta está en la carpeta gris, en mi cajón derecho, junto con los documentos de la casa. Solo tú sabrás qué hacer con esto. No entendía por qué esa carta no me había llegado antes. Después del accidente, yo misma revisé todos los papeles. El testamento fue leído por el señor Torres, el contador de siempre. Nada mencionaba una carta. Volví a leer la parte que más me sacudía. Eres la única que sabe lo que realmente significa esta casa y lo que contiene. Jimena no tiene idea de lo que hay detrás del muro de la sala. Solo tú estuviste ahí con mamá cuando lo escondimos. Tragué saliva. Atrás del muro, era imposible que papá hablara en sentido figurado. Jorge Mendoza era directo, preciso. Profesor de historia, sí, pero no un poeta. Si él decía detrás del muro, era porque había algo ahí. El coche frenó frente a la casa de los Álamos. A esas horas, la calle ya dormía, como siempre. Silencio, neblina, y ese aroma constante de gardenias húmedas. Entré con mis llaves. Todo seguía en su lugar. La silla de mamá, el helecho de papá, los retratos, y entonces caminé lentamente hacia la sala. Me detuve frente al muro al que papá se refería. No tenía nada especial a la vista, solo un librero antiguo con las novelas de siempre. Toqué la pared, golpeé suavemente. Hueco. El corazón me dio un vuelco. Corrí a la cocina, tomé un destornillador y regresé. Empecé a desatornillar el librero de madera. Era pesado, pero logré moverlo. Detrás, una tapa de yeso más clara que el resto de la pared, sellada con tornillos viejos. Quité uno, luego otro, y entonces se aflojó la placa. Dentro, envuelto en tela beige, había un paquete alargado. Lo saqué con cuidado y lo puse sobre la mesa. Lo desenvolví lentamente, y ahí estaba, un cuaderno de piel, atado con una cuerda. En la portada, grabado en seco, Marta y Jorge Mendoza, 1982. Lo abrí. Era un diario, el diario de mis padres. Y en las primeras páginas, hablaban de todo lo que hicieron para comenzar su vida juntos. Cómo levantaron la pastelería, cómo mamá trabajaba de noche y papá daba clases en 2 turnos. Cómo compraron el terreno que ahora ocupa Dulces Jimena, a nombre de ambos, mucho antes de que la pastelería existiera como tal. En la página 47, encontré un documento adjunto, una carta notariada, fechada en 1997, con sellos válidos, a nombre de Jorge y Marta Mendoza, cediendo los derechos del local original a su hija Catalina, en caso de fallecimiento. Me quedé paralizada. Todo el terreno donde hoy Jimena tenía su pastelería de lujo me pertenecía legalmente. Mi padre había confiado en mí. Lo sabían los dos. Me lo dejaron, silenciosamente. Pero alguien lo escondió. ¿Quién sacó esa carpeta gris del cajón? ¿Quién impidió que me llegara la carta antes? Miré el diario. En la última página escrita, mi madre anotó algo con su caligrafía suave. Si alguien llega a manipular esto, Catalina sabrá. Ella siempre supo mirar debajo de las apariencias. Sentí un escalofrío. Fui al teléfono. Llamé al contador Torres. Contestó en el segundo tono. ¿Catalina? ¡Qué sorpresa a estas horas! ¿Dónde está la carpeta gris de mi papá? Pregunté sin rodeos. Hubo un silencio largo. Eso lo hablamos cuando nos veamos. No es algo para esta hora. Entonces dime dónde y a qué hora, porque necesito verla. Catalina, por favor, no te metas en cosas que no vas a entender. Es mejor así. Colgué sin decir más. Sabía lo que eso significaba. Alguien escondió esa carpeta a propósito. Alguien no quería que supiera la verdad sobre la propiedad. Y ahora, yo tenía en mis manos la prueba. Volteé hacia el librero y el hueco en la pared. En ese instante, algo se cayó desde el borde superior. Era un sobre pequeño, amarillento, que debió estar escondido entre las tablas. Lo recogí del suelo, y al abrirlo, vi algo que me hizo tambalear. Una foto de Jimena, hablando con el señor Torres. La fecha al dorso, 2 semanas después del accidente. Aquela foto não era apenas uma imagem, era um grito silencioso vindo do passado.
Jimena, vestindo preto, sentada frente ao Sr. Torres em um café que eu reconheci de imediato. O Café Delícia, a 2 quadras do cemitério onde enterramos nossos pais. 2 sorrisos frios, um aperto de mãos. E sobre a mesa, um envelope pardo. Respirei fundo. Senti o coração bater como um tambor preso no peito. A pergunta martelava minha mente com fúria. O que Jimena sabia? E por que quis esconder isso de mim? A noite passou devagar. O som da casa velha me envolvia. Os estalos da madeira, o vento tocando as janelas, a lembrança de meus pais presente em cada canto. Voltei ao diário. Precisei reler as páginas como se buscasse uma mensagem oculta, algo que explicasse o que eles temiam. Mas tudo ali era claro. Amor, trabalho, sacrifício, confiança em mim. Antes do amanhecer, preparei café e me sentei diante do altar de fotos. A luz fraca do sol invadia a sala devagar. Mãe, pai, por que ela fez isso comigo? Sussurrei. Eu cumpri a promessa. Eu cuidei dela. Mesmo quando ninguém mais fez isso. Peguei o celular. Não hesitei. Digitei a mensagem. Quero ver-te. Tu sabes por quê. Não mientas. 3 pontos surgiram. Ela estava digitando. Depois, sumiram. 1 hora depois, recebi a resposta curta. Estoy en Valle de Bravo hasta el lunes. Podemos hablar después. Depois. Era sempre assim com ela. Tudo para depois. Para o momento em que convinha. Mas eu não ia esperar mais. Peguei os documentos. Tirei cópias. Digitalizei o diário. Mandei um e-mail para mim mesma com todos os arquivos. E fiz mais. Imprimi a cópia da carta notarial com a transferência do terreno. E então, vesti a roupa mais simples que tinha. Prendi o cabelo como sempre. E fui até a pastelaria Dulces Jimena. Cheguei às 11h23. As filas na porta brilhavam com gente bem vestida tirando fotos das vitrines. A fachada dourada refletia o sol. Entrei. Fui direto ao balcão. Quero hablar com a senhora Mendoza. A atendente me olhou com estranheza. Tiene cita? No necessito cita. E então uma voz surgiu do fundo. Catalina? Era Alejandro, de jaleco branco e celular na mão. Ele me olhou surpreso. Jimena não está, disse ele, sem perguntar o motivo da minha visita. Lo sé, vim a dejar-lhe algo. Abri minha bolsa. Tirei o envelope com a cópia da escritura, o diário impresso, a carta da minha mãe. Entreguei nas mãos dele. Lê-lo, todo. E não lhe digas a ela que estive aqui. Que és esto? La verdade. Alejandro tentou chamar meu nome de novo, mas eu já caminhava para fora. Não precisava ver a reação dele. Era só uma questão de tempo. Naquele mesmo dia, às 18h07, recebi um e-mail automático da revista Vida Social MX, confirmação de entrevista, Catalina Mendoza, Projeto Mulheres del Sur. Aquilo eu não esperava. Eu tinha enviado minha proposta de entrevista há meses, e nunca tive resposta. O e-mail dizia, nos encantaria conhecer tua história completa. La verdadeira. Sorri. Mas essa calma durou pouco. Na manhã seguinte, minha caixa de entrada estava lotada. Mensagens de número desconhecido. Prints, links, fotos. Jimena havia feito um post. Uma selfie, chorando. Legenda. Quando tu propia sangre te traiciona, ¿qué haces? Siempre fui la hermana buena. Siempre callé, pero hoy no más. E a imagem seguinte? Uma foto minha, dentro da pasteleria. Outra, da escritura que entreguei. Ela escreveu. Mi hermana quiere quitar-me lo que com tanto esforço construí. Milhares de comentários. A maioria me chamando de invejosa, de oportunista, de destruir famílias. Ela havia se adiantado, publicamente. E agora, eu era a vilã da história. Quando vi aquela publicação, algo dentro de mim se quebrou. No porque me importara lo que dijeran los desconocidos en las redes. Lo que dolía era ver como Jimena usaba su dolor como disfraz, como escudo, y peor aún, cómo me arrojaba al fuego, sabiendo que era mentira. Pasé la tarde entera revisando los comentarios. Me decía a mí misma que debía ignorarlos, que nada de eso importaba, pero cada palabra era como una espina. Envidiosa, pobretona resentida. Te ves como una mujer amargada. ¿Qué esperabas? Obvio que la hermana famosa tiene éxito. La otra solo quiere colgarse. Las fotos que ella publicó tenían filtros, recortes, frases manipuladas. Era una historia cuidadosamente montada. Y como siempre, ella sabía exactamente cómo sonar como la víctima. Alejandro me llamó 3 veces ese día. No contesté. Me mandó un mensaje. Catalina, tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. De control. Sí, eso ya era claro. Pasé la noche en vela, pensando en cómo actuar. Quería que mis padres me dijeran qué hacer. Quería esa voz calmada de mi madre, esas palabras justas de mi padre. Pero solo estaba el eco de mis pensamientos y el calor de su recuerdo. A la mañana siguiente,
Abrí el correo. Había un mensaje nuevo. De Clara, una excompañera de la universidad a la que no veía desde hace años. Hola, Cata. Vi la publicación de tu hermana. Me pareció horrible. Pero lo más feo fue ver cómo mucha gente creyó todo sin preguntar. Solo quiero decirte que yo sé lo que hiciste por tus papás. Siempre fuiste la que se quedó. Y eso vale más que cualquier pastel de portada. Lloré, en silencio, porque ese mensaje era el primero que me recordaba que no estaba sola. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas. Y decidí que si Jimena quería contar su versión, yo también podía contar la mía. Fui a la cita con Vida Social MX. Llegué al edificio de cristal en el centro de la ciudad, con una carpeta bajo el brazo, los documentos, el diario, fotos de mis proyectos en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, entrevistas anteriores, silenciosas, sin glamour, donde hablaba de educación, de mujeres rurales, de los talleres que ayudé a formar. La periodista, Sofía Herrera, me recibió con una mirada firme y una sonrisa sincera. Todos aquí leyeron lo que tu hermana publicó, me dijo sin rodeos. Por eso queremos oírte. Tú nunca has hablado. ¿Por qué ahora? La miré. Sentí un nudo en la garganta, porque ahora ya no se trata solo de mí. Es mi historia, pero también es la de mis padres. Y yo no voy a permitir que su memoria sea pisoteada por likes. La entrevista duró 2 horas. Hablé de todo, sin filtros, sin atacar, solo contando la verdad. Les mostré la escritura, el diario. Les conté lo del muro, lo del sobre escondido, lo de la carta nunca entregada. Al final, Sofía me miró con los ojos húmedos. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Asentí. Si tus papás estuvieran aquí, ¿qué crees que dirían? Tragué saliva. Que no me calle. Que ser digna no es lo mismo que ser muda. Que no les falle ahora. Salí de ahí con el pecho más liviano. No sabía qué impacto tendría esa entrevista, pero al menos, por primera vez yo había hablado. Y entonces, en la noche, pasó algo inesperado. Jimena borró su publicación, sin explicación, sin disculpa, sin nota. Desapareció. La gente empezó a preguntar en los comentarios. ¿Qué pasó con la hermana? ¿Ya no te traicionó? ¿Te arrepentiste? Y luego me llamó. No contesté, pero sí escuché el mensaje de voz. Catalina, tenemos que vernos. No por mí, por ellos. Necesito contarte algo que no sabes. No por redes, no por teléfono. Hay algo más detrás de todo esto. Algo que ni tú, ni yo entendíamos. La voz le temblaba. Por primera vez no sonaba furiosa. Sonaba asustada. No dormí esa noche. La voz de Jimena, quebrada, frágil, distinta, me perseguía en cada rincón de la casa. No era la voz de la mujer que se pavoneaba frente a fotógrafos e influenciadores. No era la voz cruel que leía mi tarjeta humillante en la boda. Era otra. Una versión de mi hermana que no conocía o que tal vez había olvidado. La madrugada se arrastró mientras repasaba en mi mente cada posibilidad. ¿Qué era eso que ella decía que no sabíamos? ¿Otra verdad oculta? ¿Un segredo que también me fue escondido? A las 7:42 a.m. llegó un nuevo mensaje. Estoy en casa de los abuelos, en Tlaquepaque. Ven cuando puedas. No más mentiras. Tardé en decidirme. No porque no quisiera verla, sino porque sabía que nada después de ese encuentro volvería a ser igual. Me puse un suéter grueso, recogí el cabello, metí el diario y los documentos en mi bolso, y salí. Durante el trayecto, miraba por la ventana los colores cálidos de las calles antiguas de Tlaquepaque. Paredes ocres, puertas de madera, bugambilias colgando como cortinas vivas. Todo tenía un aire de memoria, de cosas que se están por desenterrar. La casa de los abuelos Mendoza, aunque vieja, aún conservaba su dignidad. Paredes altas, tejas de barro, el mismo zaguán de cuando éramos niñas. Toqué la campana de hierro fundido. Unos segundos después, la puerta se entreabrió. Era ella. Jimena tenía ojeras profundas, el cabello recogido sin esmero, y llevaba puesto un suéter que había sido de mi madre. No usaba maquillaje. No había rastro de filtros. Nos miramos largo rato. Ninguna dijo nada. ¿Puedo pasar?, pregunté finalmente. Sí, claro, respondió en voz baja. Entré. El aire olía a humedad y a polvo antiguo, los muebles cubiertos con sábanas. Pero en la mesa del comedor había 2 tazas de café y un sobre abierto. Nos sentamos frente a frente, como en una tregua. Antes de que digas nada, empezó Jimena, quiero mostrarte algo. Del sobre sacó una hoja. Era una copia de un documento notarial, falsificado. Esto lo firmó el contador Torres. Me lo dio 3 días después del funeral, dijo sin rodeos. Dijo que era el deseo de papá, que tú no podías con todo eso, que tú no sabrías manejar una propiedad como esa, que si lo dejábamos así,
Él se encargaría de los trámites y todo quedaría limpio. ¿Y tú? Pregunté con un nudo en la garganta. Yo quería creerle. Estaba destrozada. Tú te hiciste cargo de todo, dijo ella, bajando la mirada. Yo solo quería volver a respirar, abrir mi pastelería, sentir que seguía adelante. ¿Y pensaste que mentir me sacaría del camino? No, pensé que no ibas a querer nada, que ibas a quedarte en esa casa vieja como siempre. No sabía lo que mamá y papá habían hecho. No supe lo del diario ni del muro. Nada de eso. Le mostré las copias, el diario, la carta, la escritura real. Jimena los tomó con manos temblorosas. Leyó, pasó las páginas, lloró. ¿De verdad? Me equivoqué, murmuró. Creí que tener éxito era ser vista, admirada, invencible. Pero tú tenías lo más valioso y nunca presumiste nada. La tensión en mi pecho se aflojó un poco, pero no completamente. ¿Sabes lo que dolió más? Le dije. No fue la tarjeta, no fueron los susurros. Fue que tú sabías lo que valía. Y aún así, elegiste humillarme. Ella asintió, mordiéndose el labio para no romperse. Quiero arreglar esto, dijo, al fin. Contigo, con la verdad, con todo. No basta con querer, respondí. Hay cosas que ya salieron al mundo, y hay gente que va a tener que responder. Entonces, como si hubiera estado esperando ese momento, Jimena sacó su celular y me mostró un audio. Lo puso sobre la mesa. Le dio play. La voz era clara. Mira, Jimena, nadie necesita saber de esa carpeta. Yo me encargo de todo. A Catalina déjala con su casa vieja. Tú sigue con tus redes. Eso es lo que importa. Yo te cubro. Era el contador Torres. Su voz, su acento, su forma de hablar. Lo grabé hace 2 años, pero nunca me atreví a hacer nada, dijo ella. ¿Y por qué ahora sí? Porque si no paro esto, algún día me voy a convertir en alguien que no reconozco. Nos quedamos en silencio, hasta que llegó la notificación. Un mensaje de Alejandro. Solo 2 palabras. Salió publicado. ¿Qué cosa? Preguntó Jimena tensa. Saqué el celular. Abrí el link. Allí estaba. La hermana invisible. Catalina Mendoza rompe el silencio. En la portada digital de Vida Social MX. Mi cara, mi historia, el diario, los documentos, la pastelería, todo. Y en la última línea del artículo, algo que ni yo había autorizado. Documentos en poder de esta redacción muestran que la propiedad donde se encuentra Dulces Jimena podría no pertenecer legalmente a su actual dueña. Jimena empalideció. Esto puede destruir todo lo que construí. ¿Y crees que lo que destruiste tú no cuenta? La miré fijo. No con odio, con justicia. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Para cuando regresé a casa, ya había recibido 3 llamadas de números desconocidos, 5 correos de periodistas y un mensaje de una antigua profesora de mi padre diciendo que la verdad siempre encuentra la manera. En menos de 12 horas, pasé de ser la hermana resentida a la mujer que tenía la razón. Pero esa transición no se sintió como una victoria. Sentí un peso nuevo sobre los hombros, uno más denso, más visible. El de estar en el centro de una tormenta que yo no desaté, pero que ahora me envolvía por completo. Jimena, por su parte, desapareció de redes. Cerró los comentarios de su cuenta. Borró las últimas 3 publicaciones. Y cuando intenté escribirle, su respuesta fue fría. No puedo hablar ahora. Alejandro se fue de la casa. Me detuve. Leí esa frase 2 veces. No supe si sentir culpa, alivio o simplemente silencio. Alejandro había leído la entrevista. Había visto los documentos. Y quizá, como yo, se había dado cuenta de que vivía con alguien que no era quien decía ser. La mañana siguiente llegó con una sorpresa. Llamaron al timbre de mi casa. Era el señor Torres, el mismísimo contador. Vestía un traje gris y una corbata torcida. Parecía tenso, sudando, aunque aún no eran ni las 9. Catalina, ¿podemos hablar? Lo miré desde el marco de la puerta. No tenía ninguna intención de invitarlo a pasar. Usted no tiene nada que decirme, pero yo sí tengo algo que hacer, le dije. Y le cerré la puerta en la cara. No me moví. Lo escuché murmurar detrás de la puerta. No sabes lo que estás haciendo. Esto no es solo un terreno. No entiendes quién está detrás. Esa última frase me hizo abrir la puerta de golpe. ¿Quién está detrás de qué? ¿Está amenazándome? Él me miró con los ojos entrecerrados. Su voz bajó de tono. No es una amenaza, es un aviso. Tus padres tenían enemigos, gente que les debía mucho. Ellos protegieron más cosas de las que tú sabes. Y sin más, se fue. Subió a su auto y desapareció por la calle. Cerré la puerta, temblando. No por miedo, por algo más profundo. ¿Qué quería decir con eso? ¿A qué enemigos se refería? ¿Sería eso parte del secreto que mis padres nunca contaron? Horas después, Sofía,
la periodista de Vida Social MX, me llamó. Catalina, necesito decirte algo. ¿Qué pasó? Desde que publicamos la nota, hemos recibido mensajes anónimos pidiéndonos que la bajemos. Incluso un supuesto abogado envió un correo formal solicitando rectificación. ¿De parte de quién? Eso es lo extraño. No era del equipo legal de Jimena. Era alguien más. Alguien que decía tener interés comercial sobre la propiedad. Dicen que ese terreno fue negociado hace años para otro proyecto, antes incluso de que Jimena abriera la pastelería. Me senté. La cabeza me daba vueltas. ¿Negociado por quién? ¿Mi padre? No, por el contador. Hay firmas en papeles de compraventa, pero están sospechosamente parecidas a la letra de tu papá. Entendí de inmediato. Falsificaron firmas. Vendieron el terreno en secreto. Y cuando mis padres murieron, aprovecharon el caos para blanquear todo a través de Jimena. Sofía respiró hondo del otro lado de la línea. Catalina, esto es más grande de lo que imaginamos. ¿Puedes conseguirme copia de esos documentos? Ya están en camino. Y hay más. Una exsecretaria del contador acaba de llamarnos. Dijo que tiene información. Quiere hablar contigo. En persona. Mi piel se erizó. Había pasado de una disputa familiar a algo mucho más profundo, más turbio y más antiguo. Miré el retrato de mis padres sobre el piano. Sonreían, inocentes, desde una época que ya no existía. Lo que sea que estén escondiendo, susurré. Yo lo voy a encontrar. 1 hora después, recibí una dirección por mensaje. Un café discreto, cerca del centro histórico. Me dijeron que la exsecretaria me esperaría allí a las 6 en punto. Ella trabajó con Torres por más de 15 años y guardaba algo que él no sabía que aún existía. Salí de casa a las 5:00 p.m., llevando solo una libreta y un bolígrafo. Esa noche, descubrí un nombre que nunca antes había escuchado. Un hombre que, según la exsecretaria, fue la sombra detrás de todas las decisiones económicas que mis padres jamás quisieron revelar, y que ahora estaba regresando. El café estaba casi vacío cuando llegué. Un lugar discreto, paredes verdes, mesas pequeñas de madera y una radio vieja que tocaba boleros bajito en el fondo. El tipo de lugar donde nadie hace demasiadas preguntas y donde las historias más pesadas pueden contarse sin levantar sospechas. La vi de inmediato, sentada junto a la ventana, con una carpeta gruesa sobre la mesa. Pelo corto, canoso, gafas de marco grueso. No levantó la vista hasta que estuve a un paso de ella. «Catalina», dijo con voz firme, «gracias por venir. ¿Usted es...?» «María Elena Gómez. Fui asistente personal de Torres desde 2005 hasta el 2021. Renuncié porque me negué a firmar cosas que no entendía. Nos dimos la mano. Estaba helada. Me senté frente a ella. Abrió la carpeta con cuidado, como si revelara algo sagrado. Había documentos, recibos, fotos y hasta correos impresos. Todo esto lo guardé sin que él supiera, por seguridad, en parte por miedo, pero también por respeto a tus padres. Tu mamá fue buena conmigo cuando recién empecé. Siempre me trató con cariño. No podía quedarme callada. Tomó una hoja y la deslizó hacia mí. Era un contrato, un intento de compraventa. Pero lo que me llamó la atención no fue el texto, fue la firma. Jorge Mendoza. Esta firma no es de mi padre, dije sin dudar. Lo sé, es una copia. Torres solía practicarla. Tenía una hoja en su escritorio con distintas versiones. Se me revolvió el estómago. ¿Qué intentaban hacer con esto? Blanquear la propiedad. Venderla a una sociedad fantasma, una empresa registrada en Monterrey que, en realidad, pertenece a un tal Gabriel Carrillo. ¿Quién es él? María Elena tragó saliva. Fue socio silencioso de Torres por años, y, según lo que escuché, tuvo negocios con tu padre en los 90. Al parecer, Jorge le pidió un préstamo para salvar la pastelería original después de una crisis económica, pero nunca lo pagó. ¿Y por eso querían quedarse con el terreno? No, Jorge y Marta renegociaron la deuda. Pero cuando murieron, Carrillo reclamó lo suyo. Torres, en lugar de defender la voluntad de tus padres, le ofreció el terreno a cambio de silencio. Jimena nunca supo toda la historia. Creyó que le estaban ayudando a salir adelante. Apoyé la frente en las manos. No era solo una traición familiar, era una cadena de manipulaciones y silencios que venía desde mucho antes. Una deuda antigua, escondida tras documentos falsos y acuerdos oscuros. María Elena me entregó un pendrive. Aquí está todo. Audios, correos, movimientos bancarios. No puedo quedármelo. Ya no. ¿Y qué hago con esto? Lo que quieras. Pero si decides exponerlos, ten cuidado. Carrillo no es alguien que juegue limpio. Me despedí de ella 1 hora después. Salí del café con las piernas temblando, el corazón como una piedra y el peso de una verdad que ya no podía ignorar. De camino a casa, llamé a Alejandro. Necesito hablar contigo, en privado. Y es urgente. Claro.
Estoy en casa de mi madre, puedes venir. Cuando llegué, él me esperaba en la puerta. Me abrazó. Fue la primera vez que sentí su abrazo no como cuñado, sino como alguien que de verdad estaba ahí, sin máscaras. Le conté todo. Le mostré los documentos, los audios, el pendrive. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. Lo voy a denunciar. A Torres, a Carrillo, a todos. Alejandro asintió. Me apretó la mano. Te apoyo. Pero hay algo más. Algo que no te he dicho. Me miró a los ojos. Hace unos días, Carrillo me contactó. Me ofreció dinero, a cambio de que te convenciera de quedarte callada. Sentí que se me helaba el alma. ¿Y qué hiciste? Le dije que no. Pero ahora temo por Jimena. Carrillo no solo juega con papeles. Tiene gente. Me puse de pie. Fui hasta la ventana. Esto no se trata solo del terreno, ni de la pastelería. Se trata de limpiar el nombre de mis padres, de proteger lo que ellos construyeron, y de que nadie más, ni Carrillo, ni Torres, ni nadie, use el silencio como arma. Al día siguiente, fui a ver a Jimena. Quería contarle todo antes de que explotara. No por venganza, por justicia, Pero cuando llegué a su casa, la puerta estaba abierta, y las luces encendidas. Entré con cautela. Jimena, silencio. Avancé por el pasillo. El celular de ella estaba en el suelo, roto, la sala revuelta, papeles caídos, una taza estrellada contra la pared, y sobre la mesa del comedor, una nota escrita a mano, con letra temblorosa. Catalina, me siguieron. No sabía que esto llegaría tan lejos. Cuídate. Perdóname. La frase no estaba terminada. Jimena había desaparecido. No sé cuánto tiempo me quedé parada frente a esa nota. La tenía en la mano, pero era como si no pudiera leerla. Como si las palabras no tuvieran sentido todavía. Solo el temblor de la tinta. Y esa última frase inacabada. ¿Qué? ¿Yo me voy? ¿Yo me rindo? ¿Yo hice algo más? Llamé su nombre por toda la casa. Revisé cada habitación. Nada. Las luces seguían encendidas, los cajones abiertos, y el celular, partido en dos, aún vibraba con notificaciones que nunca se leerían. Llamé a Alejandro. ¿Dónde está Jimena? ¿Qué? ¿No estaba contigo? ¿No? Y la casa está hecha un desastre. Silencio. ¿Encontraste sangre? No. Entonces tenemos tiempo. Esa frase me perforó. ¿Tiempo para qué? Para sacarla de esto antes de que alguien más la encuentre. No sabía si me estaba hablando como cuñado, como esposo abandonado, o como alguien que también se sentía culpable. Pero algo en su voz me empujó a actuar. Esa noche no dormí. Fui a la policía, reporté la desaparición, di la carta. Entregué el celular roto. Lo único que me dijeron fue, si no hay señales de violencia, hay que esperar 48 horas. Como si una mujer que escribe una nota así, en una casa revuelta, no fuera motivo suficiente. Al día siguiente, regresé a casa y me encerré con el pendrive que María Elena me había dado. Revisé los archivos, uno por uno, correos con fechas, transferencias, conversaciones grabadas entre Torres y Carrillo. Pero fue un audio, uno solo, el que me detuvo en seco. Una voz distorsionada, pero clara. Carrillo. Si Catalina se mete, ya sabes qué hacer. No necesitamos más obstáculos. Su hermana es más útil callada. Siempre lo fue. Cállala. Con lo que sea. Mi respiración se cortó. Jimena estaba en peligro real. Y entonces me pregunté algo que nunca había querido formular. ¿Y si ella había huido para protegerme? No sería la primera vez. Tuve un recuerdo. Yo con 10 años, en el parque, defendiendo a Jimena de una niña que la empujaba. Yo terminando con los zapatos rotos, los codos raspados, y Jimena llorando de miedo detrás de un árbol. Yo enfrentando el problema. Ella huyendo del conflicto. Solo que ahora, el peligro era real. Fui directo al diario de mis padres. Lo abrí en las últimas páginas. Leí con desesperación. Y ahí, en una de las últimas entradas de mamá, había una frase subrayada. Hay personas que construyen imperios de dulzura para esconder el sabor amargo de lo que callan. No era una metáfora. Era una advertencia. Fui hasta la pastelería. Estaba cerrada. Pero el cartel de «cerrado por reformas» no me convencía. Miré por la rendija de la puerta. Todo seguía en su lugar. Las vitrinas, las cajas, las fotos enmarcadas de Jimena sonriendo con premios. Y entonces vi algo que me hizo frenar. Una mancha oscura junto al mostrador. No era grande, pero era sangre. Llamé a la policía. Les mostré la foto que tomé. Les conté del audio. Les hablé de Carrillo. Y finalmente me escucharon. Esa tarde allanaron la oficina de Torres. No encontraron mucho. Solo documentos quemados en una caja fuerte abierta. Y una laptop partida por la mitad. Pero esa noche recibí un mensaje. Número desconocido. Solo una foto. Jimena, sentada en lo que parecía un sótano. Amordazada, ojos rojos.
mirada directa, y debajo un texto simple. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Última advertencia. Mi cuerpo entero se paralizó, pero no tenía dudas. La iban a usar para callarme, para silenciar lo que sabíamos, y no lo iba a permitir. Esa noche, con todo lo que tenía en las manos, hice algo que nunca pensé que haría. Escribí una carta pública. La dirigí a los medios, a los seguidores de Jimena, a las autoridades, y sobre todo, a Carrillo. Si algo le pasa a mi hermana, cada documento, cada audio y cada nombre que tengo en mi poder será entregado públicamente, con pruebas, con fechas, con grabaciones. Esto ya no es solo mío, ya no es solo de nosotras. Es de todos los que alguna vez fueron callados. Antes de publicarla, esperé un instante. Releí cada palabra y apreté enviar. La carta se volvió viral en 1 hora. Y al final del día recibí una llamada desconocida. Respondí. Una voz grave habló. Catalina, ¿quieres volver a ver a tu hermana con vida? Tuve que contener el aliento. Entonces escúchame bien, repitió la voz al teléfono. Estás jugando un juego que no entiendes. Esto no se trata de tu hermana. Se trata de todo lo que puede caer si tú no te callas. Caminaba de un lado al otro de la sala, el celular pegado a la oreja, intentando mantener la voz firme aunque las piernas me temblaban. ¿Qué quieren? Silencio. Eso es todo. El mismo silencio que mantuvieron tus padres. El mismo que mantuviste tú hasta que decidiste sentirte valiente. ¿Dónde está Jimena? Está viva. Por ahora. Pero si tu próximo movimiento es otro correo, otra entrevista, otro paso más, entonces se acabó. La llamada terminó. Nada más. Ni condiciones, ni exigencias. Solo la amenaza flotando en el aire como una cuerda apretando la garganta. Me senté. Las manos me sudaban. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que un número desconocido me advirtió que no me moviera? ¿Que mi hermana estaba siendo usada como chantaje? Sin una ubicación, sin una demanda clara, no podían hacer nada. Y yo no podía quedarme quieta. Abrí el correo. Escribí a Sofía. Necesito que publiques todo. Todo lo que te di. Ya no hay marcha atrás. No tardó en responder. ¿Estás segura? Si lo hacemos, no hay vuelta atrás. Y tú estarás en la mira. Ya estoy en la mira. Escribí. Ese mismo día, el portal Vida Social MX publicó la investigación completa, con nombres, con audios, con las pruebas del pendrive, con las firmas falsas, y sobre todo, con la conexión directa entre Carrillo, Torres y la manipulación del patrimonio Mendoza. Fue como lanzar gasolina sobre fuego abierto. El artículo no solo se volvió viral, sino que fue replicado por otros medios más grandes. Había nombres conocidos, empresas tapadera, nombres de políticos que alguna vez invirtieron en terrenos sin saber su origen. A las pocas horas me llamó Alejandro. Estaba nervioso. Catalina, tienes que salir de tu casa. Ya, ahora. ¿Por qué? Me avisaron que Carrillo está fuera del país, pero dejó instrucciones. Hay gente buscando que esto se olvide rápido. No te arriesgues. Empaqué lo esencial. Tomé los documentos originales. Llamé a Clara, mi amiga, y le pedí quedarme en su casa por unos días. Le conté todo. Ella no dudó. «¿Aquí estás segura?», me dijo. «Pero no vas a dejar de luchar, ¿verdad?». «No», le respondí. «No hasta que Jimena esté de vuelta. Y hasta que todos sepan quién fue ella realmente. Y quién soy yo». Al día siguiente, recibí una carta en papel. Algo que parecía sacado de otra época. No tenía remitente. Solo decía, «Estación de tren de El Salto. Medianoche. Ven sola. Última oportunidad». Era una trampa. Lo sabía. Pero también sabía que no tenía otra opción. Fui. Llegué antes. Me escondí entre sombras, esperando ver algo, cualquier pista. Y ahí, justo a las 0003, apareció un auto viejo. De él bajaron 2 hombres. Uno revisaba el entorno, el otro abría el maletero. Y ahí estaba, Jimena, con los ojos vendados, atada de pies y manos, desorientada, pero viva. Mi respiración se cortó. Iba a salir de mi escondite. Cuando escuché pasos detrás de mí, me giré, pero ya era tarde. Un golpe seco en la cabeza. Oscuridad. Cuando desperté, estaba en un cuarto blanco, sin ventanas. La cabeza me latía. Las muñecas me dolían por la presión de las correas. Y frente a mí, un hombre que no conocía. Alto, bien vestido, reloj caro, sonrisa falsa. «Por fin nos conocemos, Catalina», dijo. «Yo soy Gabriel Carrillo. Y quiero que sepas que todo esto no fue personal». Se acercó. Se agachó frente a mí. «Pero si decides seguir adelante, entonces sí. Se volverá personal». Se puso de pie. Me miró por última vez. «Tú eliges. ¿El silencio
¿O tu hermana? Salió de la habitación, y entonces escuché su voz al fondo, Jimena, gritando mi nombre. Cuando escuché a Jimena gritar mi nombre, algo se rompió dentro de mí. No era miedo, era furia. La rabia silenciosa que se acumula durante años, la que se endurece en cada injusticia, cada humillación, cada palabra no dicha. Y ahora, en ese cuarto blanco, amarrada, sola, con la sangre zumbando en mis sienes, supe que no podía rendirme. Había pasado toda mi vida callando para no incomodar, para no parecer una carga, para proteger, pero proteger no era lo mismo que permitir. Y esta vez, yo no iba a permitir nada más. Busqué entre los pliegues del pantalón. Había escondido un pequeño alfiler entre las costuras del forro, una costumbre vieja de mi madre que nunca dejé. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar liberar tus propias manos, decía. Lo usé para aflojar la correa, y aunque tardé más de 1 hora, lo logré. Estaba libre. Salí de la habitación. Avancé por un pasillo de concreto, paredes sin terminar. Esto no era un sótano de una casa. Era una construcción abandonada. Tal vez una bodega vieja en las afueras. Cada paso me acercaba a los gritos de Jimena, ahora más apagados, más secos. La encontré en una sala pequeña, atada a una silla, con la boca cubierta por cinta. La desaté en silencio. Ella temblaba. Sus ojos me buscaron con desesperación. «Shh», le susurré. «Estamos juntas ahora. Ya pasó lo peor». Pero no había pasado. Una puerta chirrió detrás de nosotras. Carrillo, acompañado de uno de sus hombres. ¡Qué decepción! Catalina. Pensé que elegirías el silencio. Me interpuse entre él y Jimena. Ya no callo por nadie. Entonces te destruirás con ella. «Ah, sí», respondí, y levanté el celular. Él se detuvo. «¿Qué estás haciendo?» «Transmitiendo. En vivo. Ya sabes cómo funcionan las redes, ¿verdad?» Le mostré la pantalla. Más de 8.000 personas conectadas. Comentarios en tiempo real. Capturas. Gente reconociéndolo. Denunciando. Al parecer me subieron al tren de los virales. Carrillo palideció. Y entonces las sirenas. Alejandro, Clara, Sofía, incluso algunas mujeres que trabajaban conmigo en los proyectos sociales, todos habían ayudado a rastrear el celular y triangulado la ubicación. En cuestión de minutos la policía irrumpió. Carrillo fue arrestado en el acto. Torres, capturado esa misma noche, tratando de cruzar a Texas por carretera. Y Jimena me abrazó como nunca antes. Lloró en mis brazos, sin filtros, sin cámaras, sin nadie viéndonos, solo nosotras, 2 hermanas que habían sobrevivido a un monstruo que empezó como una deuda antigua y creció en la sombra de nuestras propias heridas. 6 meses después, Jimena decidió cerrar la pastelería. No por vergüenza, sino para empezar de cero. Abrió un pequeño local en Tlaquepaque. Nada ostentoso. Solo pan artesanal, café y un cartel en la entrada que decía: «Dulce es quien sabe enmendarse». Ella también empezó terapia. Aprendió a pedir perdón sin justificar todo. Volvió a ser mi hermana, pero ahora desde la honestidad, no desde la competencia. Alejandro nunca volvió con Jimena, pero se mantuvieron en buenos términos. Hoy dirige un centro de salud comunitaria en Oaxaca. Dijo que la historia le enseñó que hay cosas más importantes que la imagen perfecta. Clara, mi amiga, fundó conmigo una iniciativa legal para proteger propiedades familiares de fraudes y falsificaciones. La llamamos Fundación Marta y Jorge. Su lema: «Tu herencia es tu historia, y tu historia merece respeto». Sofía, la periodista, ganó un premio nacional por la cobertura, pero siempre dijo que el verdadero reconocimiento era haber ayudado a que se escuchara una voz que llevaba años en silencio. El contador Torres fue condenado a 10 años de prisión por fraude, falsificación y conspiración. Gabriel Carrillo recibió 15 años por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. Y yo, Catalina Mendoza, decidí convertir la vieja Casa de los Álamos en un centro cultural para mujeres. Damos talleres, apoyamos emprendedoras y ofrecemos asesoría legal gratuita. En la sala, donde antes estaban las fotos de mis padres, ahora cuelga una frase grabada en madera: «No heredas paredes, heredas batallas, y depende de ti si las peleas o las entierras». Nunca quise venganza, solo quise la verdad. Y ahora que la tengo, la comparto. Porque las mujeres como yo aprendimos que callar nunca fue humildad, fue estrategia. Y ahora, la estrategia cambió.